Bueno, y nos encontramos en esta ocasión con Moisés Kaufman, quien es el director y escritor de una obra que ha causado un gran revuelo aquí en la ciudad de Miami y bueno, y es además un director reconocido en la ciudad de Nueva York, ganador de muchos premios y que viene de un entorno bien hostil y bien rudo en el aspecto de que es difícil sobresalir, que es Broadway. ¿Cómo estás, Moisés? ¿Cómo te ha Muy ido? bien, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. ¿Cómo terminas trabajando en esta y adaptando este fabuloso libro de Jacobowitz al teatro? ¿Qué fue lo que te motivó a llevar ese thriller político lleno de acción, que era más un guión de una película que de teatro, ¿no? Mira, yo llevo, como tú dijiste, ya casi 30 años en Nueva York haciendo teatro y cine y televisión, y mucho del trabajo que yo hago ocurre en la intersección de lo personal y lo político. Mis obras siempre tienen mucho de las dos cosas, cuentan historias muy personales, pero siempre tienen un mensaje político social. Entonces, por lo menos la obra del Proyecto Laramie es del Ujú. asesinato de un joven gay que se llamaba Matthew Shepard. Correcto. Ah, la obra que hicimos después, que se llamaba Yo soy mi propia esposa, es de un hombre que se vestía de mujer en la época de los nazis. Entonces yo siempre estoy muy interesado en ese sitio. La última obra que acabo de escribir se trata sobre el Holocausto. Entonces a mí me interesa mucho cómo los seres humanos, cómo los problemas más personales que tenemos los seres humanos pueden ser usados para contar un cuento político y social de grandes comunidades. Y cuál es la intersección de nuestros problemas como seres humanos y de los problemas sociales que existen en el mundo. Cuando Chávez llegó al poder, yo, como mucha otra gente, sabíamos que detrás de esos ideales hermosísimos socialistas, lo que había era un dictador que lo que le faltaba era quitarse la máscara. Y bueno, efectivamente, en los primeros 10 años, 7 años, ya nos dimos cuenta que eventualmente se estaba convirtiendo en un dictador y que todas estas atrocidades estaban ocurriendo en Venezuela, tanto como el hambre, como el AMPA, como, o sea, todas las cosas que ya todos sabemos que hemos vivido. En ese momento, yo estando aquí en Nueva York, me sentía sumamente culpable, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo, que soy venezolano, no voy a escribir una obra sobre lo que nos está pasando en Venezuela? Yo quería escribir una obra sobre las atrocidades que ocurrían. Si bien es verdad que yo sí denunciaba a Chávez en cualquier entrevista con el público que hacía, en escritos, en textos, en artículos que escribía, nunca había hecho una obra en contra de Chávez y eso me pesaba en la conciencia. Pero al mismo tiempo, yo ya cuando Chávez llegó al poder, cuando Chávez llegó al poder en el 99, después fueron como 7 años más hasta que vimos el horror que estaba haciendo. Eso yo ya llevaba casi 20 años aquí en Nueva York, entonces yo no podía escribir una obra sobre Venezuela porque yo no vivía en Venezuela. Pero después, en el 2016, Jonathan escribió su hermosísima novela y yo la leí, la cerré, yo dije, voy a hacer esta obra de teatro porque me daba una oportunidad de adaptar la novela de Jonathan y crear la obra que siempre había soñado hacer, ¿no? Que hablaba, que era un rayo X de cómo la sociedad chavista llevó a la corrupción y a la destrucción de nuestro país. Entonces, cuando yo cerré, yo leí el libro y me encantó, y cuando lo cerré, yo dije, esta es mi próxima obra. Bueno, llamé a Jonathan, o mejor dicho, mi agente llamó a su agente y le dijo, Moisés, ¿quiere escribir esta obra? Y Jonathan muy amablemente dijo, bueno, él cuenta la historia muy cómica, él dice que cuando él recibió la llamada, que alguien quería hacer la obra, la novela en una obra de teatro, él dijo, eso es imposible, es demasiado visual. Y después le dijeron, no, pero es Moisés Kaufman. Entonces él dijo, ah, no, 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 ok, yo no sé si es posible, pero si hay alguien que lo pueda hacer, quizás es Moisés, quiero hablar con él. Entonces, bueno, nada, hablamos por teléfono y yo le conté más o menos lo que quería hacer con la pieza y me dice, bueno, me parece brillante y me dice, no sé si va a funcionar, pero vamos a verlo. Entonces, bueno, después hicimos una lectura de la obra y ahí fue cuando ya Jonathan se enamoró del trabajo. No, una maravilla, de verdad, una obra extraordinaria.
¿Qué desafío te trajo esta obra como artista a ti, como director de teatro? Hubo, ah, hubo retos grandes porque todas las obras que yo he escrito las he escrito en inglés, ¿no? Y es algo que me gusta porque como no es mi lengua materna, tengo que ser mucho más riguroso cuando elijo Claro. las palabras que quiero usar en la obra. Aquí esta es la primera obra en español que yo he escrito en mi vida. Entonces, me sentía como que en cierta forma podía escribir algo más visceral. Las palabras en español me tocaban algo más profundo y era eh, tenía más don de palabra en español que he tenido en inglés, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que el español que yo conocía de hace 25 años no es el mismo español que ahorita usa la gente. Claro. Eso fue un reaprendizaje, pero yo te digo la cosa, lo más hermoso de todo este proceso fue el hecho de que tuve el privilegio de trabajar con actores tan hermosos venezolanos. Es que la cantidad de talento, bueno, tú viste la obra, la cantidad de talento que hay en ese escenario es increíble, ¿no? Entonces, el poder trabajar con Orlando Urdaneta, que cuando yo era niño, yo lo veía en la televisión, ¿no? Que siempre fue un genio, que siempre estuvo, su compás moral nunca se desvió, siempre sabía que Chávez iba a ser un desastre y nos decía a todos que era lo que él pensaba, por eso él no puede regresar a Venezuela. Elba Escobar, yo la llamo la Meryl Streep de Venezuela. Ujú. Todo lo que ella dice en ese escenario, hay tanta verdad en cada célula de su cuerpo. Entonces, poder trabajar con esos dioses del teatro venezolano y con la nueva generación de relevo, María Semprún, que también es brillante, Christian McGavney, que es brillante, Roberto Jaramillo, Frango, es es hermosísimo el elenco. Y es hermosísimo que ese elenco todavía se siente tan conectado a Venezuela que en los ensayos cada 5 minutos alguien se ponía a llorar, Wow. ¿no? Porque era tan duro volver a vivir esos momentos que cuenta la obra. Ahora, ese quería, ya que es maravilloso todos los actores que nombras y justamente ahí de las nuevas generaciones y del pasado también. ¿Cómo fue ese casting? Porque ¿cómo lograste armar cuánto tiempo te tomó? ¿Fue complicado encontrar los personajes? Porque están muy bien escogidos, pues, ¿no? Mira, sí, fue difícil. Christian McGaffney, yo le di su primer trabajo hace 10 años porque él hizo el papel de Lord Alfred Douglas en Actos Indecentes en Ujú. Venezuela, con Javier Vidal haciendo el papel de Oscar Wilde. Entonces yo ya sabía que ese chamo tenía un talento increíble. Entonces cuando empecé a pensar en esto, empecé a pensar en él. Y bueno, hicimos una lectura de la obra y cuando él abrió la boca empezó a hablar, yo dije, este es él. Y después Jonathan Jacobowitz lo vio y dijo, es él. Elba también, desde el primer momento que hice la obra, yo sabía que ella tenía que hacer el papel de la mamá. Y lo que me encanta es que ella es, aparte de ser una actriz dramática espectacular, es una actriz cómica espectacular también. Tiene algunas de las risas más grandes de la obra, se las lleva ella, ¿no? Es así. Entonces Orlando también, fue un poco más difícil porque él estaba en ese momento en Los Ángeles. Pero, como te digo, o sea, como viste, el rol del padre en la obra es la conciencia de la obra y él en muchos momentos fue la conciencia del pueblo, ¿no? Orlando Urdaneta fue la conciencia del pueblo venezolano, que siempre nos trataba de guiar a hacerlo lo más humano y lo más correcto, ¿no? Los actores jóvenes, mira, Michelle Hausman, que él tiene la compañía Miami New Drama ya, que nosotros fundamos juntos, Ujú. pero que es el director artístico, él conoce muchos de estos actores allá él fue el que consiguió la mayoría de los actores. Entonces yo los audicioné a todos, obviamente, pero él fue el que hicimos audiciones, hicimos el trabajo de siempre, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya que nombra a Michelle Hausman, háblanos de este proyecto que ustedes tienen acá, que es el teatro y cómo el que tienen aquí y cómo ha funcionado eso, porque veo que han hecho trabajos bien interesantes, ¿no? Mira, ha sido un viaje bastante hermoso. Yo conocí a Michelle cuando él todavía vivía en Venezuela. Él tenía una compañía de teatro allá que se llamaba Palo de Agua, que hacía cosas muy, muy, muy interesantes en un momento donde Venezuela realmente necesitaba teatro. Y después él se fue a la Universidad Columbia University a hacer un máster en dirección. Quedamos en contacto y un día me dice, yo quiero
hacer una compañía de teatro en Miami. Me parece que ahorita, hoy por hoy no hay una compañía Mm. legítima regional de teatro en Miami, lo cual es inverosímil, ¿no? Porque hay miles de otras ciudades alrededor de Estados Unidos que son más pequeñas y tienen menos recursos y todas tienen un teatro local, regional, ¿no? Entonces yo al principio le dije, me parece una pésima idea, porque Miami, aunque es una ciudad muy cultural, la gente quiere ir a eventos, quiere ir a danza, a orquesta, a ver. Si ven obras de teatro, son las obras que traen de Broadway, ¿no? Es como una ciudad más de evento, ¿no? De ocasión. Pero después pensé y dije, oye, el hecho de que un venezolano quiera hacer una compañía de teatro en Miami, donde hay tantos latinoamericanos, donde hay tantos inmigrantes, lo llamé y le dije, me parece que tienes toda la razón del mundo, hay que hacer una compañía y dime si te interesa, yo la hago contigo. Entonces los dos fundamos esta compañía en Miami. Michelle hizo su primera obra que se llamaba El Golem de La Habana, que tuvo muchísimo éxito. Y poco a poco la ciudad de Miami y los políticos que son los que llevan la ciudad se dieron cuenta que no solamente era necesario, sino que había una compañía de teatro que quería traer teatro de alto calibre a la ciudad de Miami. Entonces, después de casi 4 años que de la compañía estaba en vigencia, la ciudad nos dio un teatro que es el Colony Theater, que es un teatro Mm. hermosísimo de los años 50 de Art Deco. Sí, claro. Y bueno, eso cuando nos dieron ese teatro nos cambió la vida, obviamente, ¿no? Porque tener un espacio así donde podemos hacer las obras ha sido algo mágico. Sí, le hace falta a Miami ese tipo de inyección cultural que hace falta. Pues aquí hay mucho teatro chacaíto, como no sé si recordarás de tu época. Claro, claro, claro. No, pero es que lo que ha sido muy hermoso, y esto totalmente es el crédito de Michelle, porque es un director artístico fantástico. O sea, yo, aunque soy cofundador de la compañía, yo vivo en Nueva York y yo hago teatro en Nueva York. Entonces, si bien hablo con él y lo asesoro, hacemos ciertas decisiones juntas, él es el que está llevando la Claro, compañía. claro. Y él, su idea, él quiere hacer World Class Theater, teatro a nivel mundial, pero que le abre a la comunidad de Miami. Entonces, ¿sabes? En Miami hay muchos latinoamericanos, hay gente de Haití, am, hay gente de color. Entonces, él quiere hablar. Entonces, por lo menos, él hizo una producción de nuestro pueblo, de la obra de Thornton Wilder, Nuestro Pueblo, donde hay 3 familias. Y lo que hizo es que una familia le hablaba español, una familia hablaba inglés y una familia hablaba haitiano, Wow. ¿no? Entonces él está muy interesado en cómo crear un teatro que le hable a todas las culturas que existen en la ciudad. Y creo que por eso hemos tenido tanto éxito, porque de verdad es un nivel muy, muy alto, pero es de cosas como las aventuras de Juan Planchard. Mira, las aventuras de Juan Planchard sí, tuvimos muchísimo público venezolano, pero tuvimos muchísimo público de todas partes de Latinoamérica. Lo que está pasando en México ahorita, un amigo mexicano vino a verla ahora, me dice, Moisés, esto es como un warning. ¿Cómo se dice un warning en Sí, sí, español? una advertencia, Es pues. una advertencia de lo que estamos viviendo en México ahorita. Después vino otro de Colombia, lo mismo. El otro de Perú, lo mismo. ¿Sabes? Nuestros países todos. Sí, mira, el público americano ha respondido realmente apasionadamente con la obra. Porque,
Mira, Jonathan Jacobowitz escribe novelas como él dirige películas. Sus películas son todas películas de acción. Y tú cuando lees la novela de Jonathan también son novelas de acción. Entonces tú pasas las páginas y no puedes esperar. O sea, todos mis amigos que se leyeron Las aventuras de Juan Planchard se lo leyeron en una sentada. Se sentaron y no la pudieron cerrar. Entonces creo que eso se traduce, cuando estaba haciendo la adaptación y escribiendo la obra, yo estaba muy consciente de esa voz de Jonathan, que es como tan buen. Hay una palabra que se usaba en mi época, no sé si se usa todavía. Él es muy buen cuentacuentos. Ujú. Entonces él sabe realmente cuáles son las reglas dramáticas y dramatúrgicas para llegar a ser un texto completo e interesante. Entonces, mira, a todo el mundo le encanta una buena historia y es Claro. una muy buena historia. La historia de Juan Planchar es una muy buena historia. Y mucha gente pregunta, ¿es una historia de verdad? ¿Está basada en la realidad? Y Jonathan siempre dice, sí está basada en la realidad, pero Juan Planchar no es uno, sino son muchos. Exacto. O Sí, sea, sí. todo lo que pasa en la obra le pasó a alguien, pero no todo le pasó a la misma persona. Correcto. Mira, y ya para terminar, ¿han recibido alguna reacción del gobierno venezolano? ¿Algún backlash que ustedes hayan percibido? Han brillado por su ausencia. Muy bien. Por ahora. Tuviste que Simón se presentó en Venezuela, ¿no? Sí, La película de Simón, sí, la dejaron presentarse en Venezuela, pero no la propusieron para el Oscar, ¿viste? claro. Sí, Uno sí, de sí. los crímenes más grandes que ha habido en el arte de la historia de Venezuela. En la historia de arte, ¿cómo puede ser que no hayan sugerido esa película para los Oscars? Pero bueno, el hecho es que todos los actores que están en esa película, yo estaba hablando con ellos y todos tienen terror de volver a Venezuela porque no, dicen, si volvemos a Venezuela nunca más nos dejan salir. Sí, es una cosa, bueno, particularmente con la película, además que la hayan permitido y no hayan dicho nada, es una cosa muy, muy extraña, no es común en ellos, pues. Y No, bueno, me imagino. sí. Mira, bueno, las aventuras de Juan Planchard ya está fuera. ¿Vuelve? ¿Tienes ideas si se va a volver a montar en algún otro lugar o más adelante? No, mira, definitivamente se va a volver a montar. Nosotros la queremos llevar a Chile, la queremos llevar a México, la queremos llevar a Colombia, la queremos llevar a Londres, la vamos a traer a Nueva York, seguro. Así que ahora sí, lo que queremos es que empiece a girar. Que gire, que gire. Bueno, muchísimas gracias. ¿En qué estás trabajando ahorita, Moisés? Ahorita estoy trabajando en unas vacaciones que me merezco. Está muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista, por tomarte unos minutos aquí con nosotros y, bueno, muchísima, no, a la gente de teatro no se le dice suerte, pero bueno,